Entonces, comencemos con la presentación. Ya, si me hablan algo por WhatsApp, no cerré WhatsApp, así que están perdidos. Ya, ahí está. Ahora deberían estar viendo un PDF. ¿Están todos viendo el PDF? Sí, Sí. Ya, y vamos a comenzar a grabar. Pero igual me pueden preguntar cosas entre medio, así que vamos a empezar. Después esto les ¿Va a queda quedar como grabado? material. Sí, va a quedar grabado para que lo puedan ver después. Ya, buenísimo. Sí. Ya, entonces lo que importante acá no es qué hice en mi tesis, eso da lo mismo. Lo que importa simplemente es esta parte que está acá. Que una de las cosas que hice es ver esto del mini resonador. Y ahí pueden ver a Luke Neumeyer, que es una de las personas que estuvo encargada de construir esa caja metálica. Entonces yo creo que es bueno mencionarlo. Y ahí está el profesor Pablo también, justo cuando armábamos la caja metálica, y el que saca la foto soy yo. Y bueno, a la derecha está cuando ya se fue Luke y estoy yo solo y, probando el mini resonador. Y la foto de más a la derecha es cuando estoy haciendo las primeras eh, pruebas. Ya, pero primero que todo, ¿qué es la resonancia magnética? A mí me gusta explicarlo con gotitas de agua, ¿ya? Después les voy a explicar qué significa cada gotita de agua. Básicamente, a ver, ¿se ve bien? Ya, entonces, mejor voy a cambiar esto acá para poder ver qué están viendo. Ah, listo. Ya, entonces ahí está las gotitas de agua. Y como pueden ver, hay una gotita que está enojada y una gotita que está feliz. La única diferencia entre una y otra es que una tiene una radio, ¿cierto? Y una flechita a la izquierda que es el campo magnético. Se pueden imaginar que en la presencia de un campo magnético, estas gotitas de agua, después vamos a ver que en verdad se refieren a los spins, adquieren una radio con cierta frecuencia. Esa frecuencia a la que tienen sintonizada su radio se llama frecuencia del Larmor, ¿ya? Y es equivalente a la constante giromagnética por el campo que está sintiendo. En este caso, el campo que está sintiendo la gotita de agua es simplemente V0, que es un campo magnético constante y que básicamente este es el principio de funcionamiento del resonador. El resonador magnético es un tubo que tiene unos cables superconductores en el que pasa corriente todo el tiempo y genera un campo magnético constante. Entonces, eso siempre está prendido, no gasta corriente porque al ser superconductor inyecta la corriente una vez y después queda circulando, pero, pero en el caso de que se apaga o se prenda hay que inyectarla de nuevo. Eso de que se apague y se prenda se llama, bueno, cuando uno lo quiere apagar se llama quench, que si uno se mete a la pieza del resonador magnético, hay un botón rojo que sale no apretar. Si apretáis eso, lo que sucede es que el helio, que es el que enfría las bobinas para que sea superconductor y que pueda mantener toda esa corriente, se suelta al ambiente, ya no es capaz de enfriarlo más y básicamente por resistencia se pierde toda la corriente y se disipa en calor. Así que nunca aprieten ese botón que aparece en la sala. Es muy caro volverlo a prender. pero entonces, ¿para qué está el botón? El botón son para casos especiales en que, por ejemplo, digamos que un auxiliar o alguien que no sabía bien que había un campo magnético entra una silla, un balón de oxígeno, etcétera, y lo entra y sale disparado el resonador magnético y la única forma de sacarlo es apagar el campo magnético. Entonces, ya en ese caso se podría apretar. Pero aún cuando pasa eso, hay formas de poder sacar las cosas sin botar todo el campo. ¿Ya? Pero bueno, en resumen, hay un campo magnético principal que hace que estas gotitas de agua tengan una radio sintonizada a la frecuencia del Larmor, que va a depender directamente de su campo que están sintiendo. ¿Ya? Entonces, en el resonador magnético, tu cuerpo está así, cada gotita de agua tiene una radio con la misma frecuencia porque es un campo magnético constante. ¿Ya? Luego hay una cosa que estaba hablando un poco, que es lo que de hecho su IPRE va a hacer, que es la generación de los gradientes. Los gradientes lo que hacen, por ejemplo, esto es un gradiente en Z, es variar el campo que siente la gotita de agua dependiendo de su posición. Entonces, por ejemplo, estas que están en la primera fila ahora sienten una frecuencia un poquito, o sea, perdón, un campo magnético distinto porque hay un gradiente que esta flechita que está acá, que le suma un poco de campo.
la flechita azul porque esa subida de campo les da una radio a otra frecuencia, que sería esta que es una frecuencia azul ahora. Esta es un poquitito más chica, y la una verde, esta cero, amarilla, igual que antes. Después otra para abajo y le empieza a dar una cada vez más roja. Entonces fíjense que ahora, dependiendo de en qué lugar están los spins o gotitas de agua, tienen una radio distinta y se van a estar comunicando por esa radio a una frecuencia distinta, porque cada una va a tener una frecuencia de Larmor distinta eh, por esto que es el gradiente magnético. Ahora, la parte de obtener la señal se da con la excitación. Primero tenemos que prender este gradiente y luego tenemos que hablarles. Entonces nosotros también tenemos una radio sintonizada a la frecuencia amarilla, por ejemplo, y les hablo a los spins amarillos con radio amarilla y todos me contestan. Entonces después que les hablo, empiezo a escuchar, o sea que les hablo y escucho. Y justo cuando me están hablando, hago un truco, que pongo un campo, pero que varía en el eje X ahora. Entonces fíjense que ahora las radios azules están a la derecha, las rojas están a la izquierda, pero ellos están súper emocionados hablándome, pero cada uno a una frecuencia distinta, ¿ya? Estos no me escucharon, así que no me están hablando, solo me está escuchando este slice. Cuando me empiezan a hablar, cada uno me habla con distinta frecuencia, que se ve representada por la cantidad de ondulaciones y el color. Y yo con mi oreja o esta antena, yo lo que escucho es la suma de todas estas, ¿ya? Entonces voy a obtener una onda que es más o menos así. Esto sería si todas me hablaran igual de fuerte, pero en realidad, dependiendo de dónde estén, puede ser que haya, no sé, una gotita más débil, que me hable más despacito, otras más fuertes. Entonces al final yo lo que obtengo es una superposición de todas estas ondas con distintas amplitudes que son representadas por estos números M1, M2, M3, que es la altura de cada una, y obtengo la superposición de eso. Eso es básicamente el principio de cómo se forma la imagen de resonancia magnética, y esto que acabo de decir de que cada radio tenía una frecuencia distinta y me hablan al mismo tiempo, se llama codificación en frecuencia, ya que era uno de los temas que había que hablar. Ahora en realidad no son gotitas de agua, son spins, que se representan por una pelotita y una flecha, y esto que está sintonizado a cierta frecuencia es la magnetización del spin. El spin, al estar presente un campo magnético, va a precesar, o sea que se da giros en esta vuelta, a una frecuencia que depende del campo. Esa era la frecuencia del Larmor, que era la que habíamos hablado. Otra cosa es que nosotros solo podemos escuchar con esa oreja o la antena, podemos escuchar las cosas que varían. Entonces fíjate que no hay variación en el eje Z de esta flechita, así que no vamos a poder escucharla, solo escuchamos esto que está girando. Por lo mismo, es mucho más útil representar matemáticamente el spin como una flechita que solo tiene un ángulo y una magnitud, que es como mirar esto que está acá desde arriba, ¿ya? Entonces, este M es el mismo M anterior, que es qué tan fuerte me hablan, y esta fase es el mensaje que me empiezan a decir. Esta fase también varía, por ejemplo, si yo prendiera el campo magnético en el eje Y, aquí, si lo prendiera en este eje también, o en un tercer eje que no hice claramente porque no dibujé 3D, y ahí se llama codificación en fase. La codificación en frecuencia sería esto que está acá con las radios, y después imagínate que en el otro eje, que sería el eje que está como hacia la presentación, yo podría prender un campo en ese eje también. Y esa es la codificación de fase. Entonces, estoy teniendo acá tres gradientes distintos, Sí, como si tuviera además. hay tres gradientes distintos. Ah, Uno en Z, que por lo general se usa para seleccionar un slice. ujú. Otro en X, que se usa para la codificación en frecuencia y que cada spin me hable una frecuencia distinta. Y uno en Y, que también se prende ahora, que se prende al mismo tiempo que el de X, que me agrega una fase extra con la cual yo puedo diferenciar esto. Porque imagínate que en el eje como que va hacia la presentación, este con radio roja que me está hablando a la misma frecuencia que el que está atrás, pero la gracia de prender el de I también es que me va a hablar con una fase un poquitito distinta. Entonces ahí yo los puedo diferenciar en fase.
Ya, buenísimo. ¿Eso qué Gracias. significa aquí? Que, por ejemplo, el de adelante me va a hablar así, pero el de un poquito más atrás me va a hablar con la onda un poquito desfasada hacia la derecha. El de más atrás me va a hablar con la misma frecuencia, pero la onda un poquito más desplazada a la derecha. Y para el otro lado hacia la izquierda. Entonces así yo los puedo diferenciar uno de otro. Los puedo diferenciar en X, en Y y en Z. Ya, pues entonces, si lo miramos de arriba, entonces es súper útil esta interpretación de la magnetización como un número complejo, que es esta cosa que va girando, al igual que acá, y que tiene una intensidad en la que me habla. Y la otra cosa que no les dije es que es súper útil lo de la fase, porque fíjense que aparece lo de la transformada de Fourier. ¿Por qué? Porque acá básicamente lo que estoy obteniendo es una señal en que lo que me interesa ver son estos coeficientes, los m. Pero yo recibo una función que está multiplicada por ondas. ¿Y cuál es la operación que me dice cuáles son los coeficientes de cosas sinusoidales? Es la transformada de Fourier. Me va a decir cuánta contribución hay de cada frecuencia. Entonces de ahí aparece la transformada de Fourier. Eso igual lo voy a explicar después de nuevo. Y la otra cosa es que se pueden hacer muchos tipos de imágenes. Porque estos gradientes, si los ponemos en este tipo de diagrama, por ejemplo, este cuadradito hacia arriba significa que prendía el gradiente en Z ese periodo de tiempo. Que en nuestro dibujito significaría esto. Un poco más arriba, esto. Prender el gradiente en Z es modificar la radio en ese eje. Porque le estoy sumando contribuciones que varían en Z. Entonces lo dejo prendido un ratito y después lo apago. Esto es lo que se conoce como el- la secuencia o la secuencia de pulsos. Después, ¿qué es lo que hago aquí? Esto rojo era lo que yo me refería cuando le ponía la, que le estaba hablando al spin. A ver, ¿dónde quedó? Esto. Por ejemplo, aquí amarillo. Pero esto significa hablarle a una frecuencia al spin. Entonces, al mismo tiempo que tengo prendido el gradiente en Z, le hablo a una frecuencia con algo que es un pulso de radiofrecuencia, que lo voy a explicar después. Y acá uno puede hacer lo que es la imagen, que como vimos ya, es prender el gradiente en X para generar la codificación en frecuencia y uno en Y para generar la codificación en fase, y esta parte de aquí es donde uno prende el conversor análogo digital o escucho que me están hablando. Ahora, hay muchos tipos de contraste, por eso metí una flechita acá. Uno puede generar secuencias mucho más complicadas que esta que puse aquí. Esta es la más simple, que se llama gradient echo, porque el eco, o después le voy a mostrar que el eco, se genera solo por los gradientes. Ahora, por ejemplo, esta imagen que está acá, si se fijan, la imagen de la izquierda y la de la derecha, las dos están generadas con resonancia magnética, pero son súper distintas. Eso es porque la de la izquierda es algo que se conoce como contraste T1, esta de la derecha contraste T2, y esto de que está acá es la señal que nosotros escuchamos de las gotitas de agua. Esto es exactamente la señal que viene del resonador. Y fíjense que acá hay un puntito que es un poco más blanco, ese es el eco. ¿Ya? Entonces nosotros escuchamos, y dependiendo de cómo yo me muevo aquí en el espacio de Fourier, por lo general es como en zigzag, entonces voy escuchando así, desde arriba hacia abajo hasta que viene el eco y después sigue hasta allá. Entonces todo el tiempo que me demoré en escuchar el eco se le suele llamar tiempo de eco. Y todo el tiempo que me demoré hasta el final se llama tiempo de repetición. Otras cosas más que se pueden hacer con resonancia magnética son, por ejemplo, codificación en fase. Entonces estos videos que están acá muestran cómo la sangre se ve un poquito más blanca porque la velocidad es lo que se está tomando. Acá la idea de este tipo de imagen es que lo que tenga más velocidad sea más blanco. Entonces aquí, por ejemplo, esto es un eje del corazón en que se ve el ventrículo y la arteria aorta, y ahí se ve cómo la sangre va hacia abajo. Acá se ve el eje de cuatro cámaras en que se ven los dos ventrículos y las dos ¿cómo se llama? Aurículas. Y este es lo que se le llama el eje corto, en que se ve el ventrículo izquierdo, que este que es un poco más musculoso, y el ventrículo izquierdo.
espera, perdón, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. El derecho es el que no está musculoso. Y eso es porque el ventrículo izquierdo bombea hacia la aorta. Otras cosas que se pueden hacer, cosas como las que yo hago, que son de difusión. Uno, al igual que con los otros contrastes, puede hacer que lo que se vea más blanquito tenga información, por ejemplo, de las fibras del cerebro. Y así uno puede obtener estos mapas con regiones del cerebro, fibras, con colores, en que los colores significan hacia dónde apunta la fibra nomás, pero se ven súper bonitos. Ya, pues eso es lo que sería introducción, sin meterme a las matemáticas. ¿Dudas hasta ahora? Porque ahora me voy a meter a las matemáticas eh, un poquito, no, no tanto, pero no sé si tienen dudas hasta ahora. ¿Cómo se logran entonces los distintos contrastes? Mandando según el pulso de radiofrecuencia que se envía. Los distintos contrastes es modificando la secuencia de gradientes, que era esto que dibujé yo. Espera, va, ya, están viendo el, el notebook, ¿cierto? Ya, entonces los Sí. distintos contrastes se generan por la secuencia de pulsos. Secuencia de pulsos. Y, por ejemplo, ¿qué es esa secuencia de pulsos? Digamos que yo prendo el gradiente en Z, después prendo el gradiente en Y, y después prendo el gradiente en X. Cómo yo voy prendiendo y apagando estos pulsos es lo que varía el contraste. En particular, toda esta distancia que está hasta aquí, que se llama tiempo de eco, y toda esta distancia que está hasta que termine, que se llama tiempo de repetición. ¿Por qué tiempo de repetición? Porque no se hace una vez, esto se vuelve a hacer de nuevo. Entonces, acá solo estoy mostrando una. Esto sería para generar una línea del espacio de Fourier. Digamos, a ver, para ponerle colores. Digamos que yo tengo esta caja que es pura agua. O sea, puros spins listos para ser excitados por los campos y todo eso. Entonces, lo que se le llama pulso de radiofrecuencia, esto que está aquí, el pulso de radiofrecuencia es rojo porque la idea es que excite esta tajada que está aquí. Ahí, Entonces, ya. Estamos viendo esta tajada, donde este es el eje Z, a este lo voy a llamar el eje X y este el eje Y. Luego, yo este slice, quiero ver de dónde viene la señal. Entonces, a su vez, voy a prender, por ejemplo, el gradiente en X. Prender el gradiente en X significa modificar el campo cada vez más según la posición en X. Y prender un poquito el gradiente Y, por ejemplo. Entonces, yo al prender estos dos, uno primero y el otro después, ya, entonces digamos que lo prendí poquitito aquí, el de Y, y el de X lo prendí harto. Al hacer eso, fíjate que le voy a dar en este eje, voy a variar la frecuencia de los spins en ese plano, dependiendo de la posición, y aquí voy a variar la fase, ¿ya? Entonces, ¿de qué me va a servir eso? Que yo voy a escuchar una señal que va a corresponder a una línea del espacio de Fourier. Entonces, si ahora este es el eje X y Y, y aquí nos ponemos en un eje que se llama KX y KY, que es el de las transformadas de Fourier, entonces yo al haber elegido la posición en fase de este color rosado y haber prendido, espera, ¿dónde quedó? Ahí.
haber prendido el KX mucho, estoy, por ejemplo, codificando este punto. ¿Ya? A ver, pero para que se cache un poquito más. Ya, entonces estoy haciendo mucho en X y poco en Y. ¿Ya? Entonces, si está el centro, aquí mucho en este y poco en este. Y estoy obteniendo ese punto. Muestreo este punto del espacio de la transformada de Fourier. Después, digamos, prendo el, el I un poquito o más. Tengo calor. No, espera, déjame escribir esto no. Ya, lo del eje Y está bien. Estoy tomando un punto a esta altura. Pero acá en el eje X lo tengo prendido harto tiempo, entonces yo empiezo a moverme. Entonces digamos que yo me estoy moviendo todo este tiempo. Entonces yo tomo toda esta línea. Y ahí es donde yo tomo muestras. Entonces yo tomo muestras en toda esta parte roja. Y eso va a significar que en ese recorrido que hice voy a muestrear estos puntos. Ya, entonces, así yo jugando, prendiendo el Y o el X, puedo muestrear todo este espacio de Fourier para después sacar la inversa y sacar la imagen. Fourier inversa. Y ahí tengo mi cerebro en el plano. Digamos que esto era un cerebro. No sé, y acá está el cráneo, no sé. Me quedo como una manzana, pero se entiende. Ya, esto intuitivamente. Básicamente, yo al variar estos tiempos, algunos spins, dependiendo de qué lugar del cerebro estén, por ejemplo, aquí está el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. El líquido cefalorraquídeo, cefalo, spinal fluid, y aquí está, no sé, por la materia gris. Eh, Ponemos gray matter. Los spins de distintos lugares se me van a cansar o van a ser más parlanchines unos que otros. Entonces, digamos que la gotita de agua del líquido cefalorraquídeo es súper buena para hablar. Entonces, cuando le estoy hablando con la radio celeste, me habla por súper harto rato. Entonces, si yo veo lo que me habló, veo que me habló demasiado todo el tiempo. En cambio, esta que está acá, de la materia gris, no sé, pues digamos que está en otra frecuencia, en otro lugar, y ya está la gotita aquí de la materia gris, más chiquitita, porque es súper mala para hablar. Entonces, en parte súper emocionada, pero después ya casi no habla. Entonces, fíjense esto que está acá, que se van cansando con un decaimiento que se llama decaimiento T2. Entonces, esto es un decaimiento T2 chico, o sea, el decaimiento es rápido o el T2 es chico. Y aquí el T2 del el líquido cefalorraquídeo es casi igual al del agua, entonces varía súper poco. T2 grande. ¿Y de qué importa que uno me hable más tiempo que otro? Que si yo los pongo los dos al mismo tiempo, digamos que, a ver, aquí está. Pongo acá lo que me habla el del líquido cefalorraquídeo aquí, y me habla por demasiado tiempo, así que justo cuando estoy tomando la imagen me sigue hablando. Entonces lo capté perfectamente lo que me dijo él. Pero fíjate que el otro, uy, también se emocionó, pero poquito, y aquí ya se cayó. Entonces, ¿cómo hago el contraste? Con los tiempos, con este tiempo de eco y ETR. Si yo, fíjate que pongo la adquisición un poquito después, ya no estoy escuchando lo que dice la materia gris, pero sí estoy escuchando lo que me dice el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ahí con este juego de variables T2 y T1, que son sus decaimientos intrínsecos, yo puedo hacer los contrastes. Entonces, en este caso, la imagen obtenida de esta secuencia es, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo súper blanco, y esto en la materia gris, con suerte se nota. Esa es la idea. Estos son los distintos contrastes.
¿Se aclaró un poquito la duda de los contrastes ahí? Sí, muchas gracias. Sí, ahí se cachó bien. Ya. Básicamente, los spins, dependiendo de dónde estén, se cansan a distintas velocidades y dependiendo de cuánto yo me demore en escucharlo, voy a favorecer unos que otros y por eso se podrían generar contrastes T1 y T2. Ahora, ya Carlos, pero una ¿sí? consulta, ¿qué pasa si decaen como la misma cantidad de tiempo? Ahí no hay forma de diferenciarlos con T2. Ah, ya. Pero se pueden hacer otros tipos de contraste, pues si yo mostré hartos, ¿cachaste? Que mostré uno que era por la velocidad a la que se movía, hay otros que es por la estructura en la que están. Este es el tipo de imagen más básica, la decaimiento T2. Ya, perfecto. Ya. Entonces, esto es una secuencia de gradient echo, ¿ya? En donde esto que dibujé acá como un sinc es el pulso de radiofrecuencia que excita. ¿Y por qué tiene forma de sinc? Ahora voy a explicarlo. Entonces, digamos que tengo mi persona. Aquí la voy a dibujar. Tiene las manos ahí. No sé cómo que me quede. Ah, ya, ahí está ahí. Y está súper feliz porque está en el resonador magnético. Yo, por ejemplo, si prendo el gradiente en Z, siempre Z es este eje hacia acá, voy a variar el campo que siente dependiendo de la posición. Eso ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Espera, ya, ahí. Este lugar de acá va a sentir una frecuencia mayor que este que está acá, por ejemplo. De una frecuencia menor. Siendo esta tajada a la que me refiero, no el punto que está flotando en el aire. Entonces, ¿yo cómo puedo generar una señal? Digamos que quiero tomar todo este tajo que está acá. Yo tendría que hablar en todas estas frecuencias, po. Desde la frecuencia mínima que está aquí, no sé, pues esta frecuencia mínima, hasta esta frecuencia máxima. Entonces, en frecuencia se vería que yo tengo que mandarle algo que vaya de esta frecuencia mínima a esta frecuencia máxima. Ese algo no sé qué es, pero lo que es una señal que tenga esas frecuencias. Entonces, ¿cuál es la transformada de Fourier de Rect? Un zinc. Un sinc, ¿cierto? Entonces, en el tiempo, el pulso de radiofrecuencia es un sinc. Este es un sinc y esto es un Rect. Esto es un par de Fourier que sale de nada más ni nada menos que decir que yo quiero excitar toda esta tajada. Entonces, lo que muestro aquí que tiene forma de sinc es lo que se conoce como envolvente del pulso de radiofrecuencia. ¿Alguno de ustedes hizo comunicaciones? Yo lo hice. Bueno, esto que está acá es una modulación AM. Entonces el envolvente que está aquí se ve hacia los dos lados. Ahí. Y la señal que yo en verdad le mando, o cómo le hablo yo al spin, esto que está aquí. Una señal que tiene súper alta frecuencia y que lo que le envuelve es esta forma que tiene una sync. Esa es la frecuencia de la portadora, ¿o no? Claro, la frecuencia de la portadora está centrada en esta que está acá, mira. Mm. Entonces, esta que está acá, la frecuencia del medio, es una frecuencia carrier o portadora, que sería esta que está aquí. Entonces, esto rojo es lo que se le llama campo V1, porque al principal se le llama V0. Y el campo V1 es igual a una envolvente, que es esto que puse en rojo, por esta carrier o portadora. Entonces, este es el pulso que yo le envío. Y el pulso V0, o sea, el eje, perdón, el campo V0 es este súper grande que es el del resonador magnético. ¿Ya? Y aquí los campos de gradiente son flechitas súper chiquititas, pero que varían con el espacio. Aquí nada, y acá no sé, pues para el otro lado.
Este campo es el campo que genera la resonancia. Y a lo que yo me refiero con eso es cuando yo decía, tengo una gotita azul con una radio celeste. A la frecuencia que está sintonizada esta radio es esta frecuencia que está aquí, la F, que es la frecuencia del Armor. Entonces, la forma en que nosotros le hablamos a una parte particular del cuerpo, valga la redundancia, es generando una onda que le hable bueno, un ancho de frecuencias que me incluya esa gotita, por ejemplo. Con estas cosas que son como sinks, puedo hacer cosas que son anchas, y en el caso que yo quiera excitar una parte súper finita, exactamente una frecuencia, ahí lo que tengo que hacer es lo que se conoce como hard pulse o pulso duro, que va a excitar lo más cercano a una frecuencia y en el tiempo eso se ve como simplemente una frecuencia prendida eh, un, un- un tiempo t. En realidad sabemos que la transformada de Fourier de este pulso hard no es lo mismo que solo una frecuencia, pero es lo más parecido a una frecuencia. Ya, entonces esto sería lo que tiene que ver con excitación. Excitación. La excitación de los spins. Cómo ellos nos empiezan a hablar, cómo se emocionan, es porque nosotros le hablamos a justo una frecuencia. La antena lo que recibe es esta onda súper rara que dibujé. Y ahí ellos al recibir ese mensaje, me mandan uno de vuelta. ¿Ya? Entonces hay un input, que sería la transferencia, y hay un output, que tendríamos en la recepción de la señal de lo que me está hablando. Y ese algo está a la misma frecuencia, turururu, pero se va cansando. Y se va cansando con un decaimiento T2. Ahora, hay una cosa que yo no he dicho todavía, que es que cuando yo dibujé la magnetización, yo lo dibujé en 3D. Yo lo dibujé como una flecha que variaba así. Esto de que se cansa es cuando nosotros los miramos como desde arriba, ¿ya? Pero si la miramos desde al lado, esta flecha también tiene una altura, ¿ya? Esto es la magnetización del spin. Esto va a estar girando en el eje XY, que nosotros nos vemos esto, pero esto también decae en el tiempo bueno, con el tiempo. También se cansa en este eje. Lo que ocurre si lo vemos en 3D es que la flechita, como nosotros lo estamos mirando desde arriba, esto, empieza a disminuir de porte en este círculo. El círculo es cada vez más chico. Y lo otro que empieza a pasar es que empieza a crecer. Así, tururu. ¿Eso cómo se ve? En el eje de la magnetización XY se ve así, como algo que va girando y decae. Pero en el Z, o sea, si lo vemos desde acá al ladito, se ve como algo que parte chiquitito, pero que empieza a subir. Esto es el tiempo. Esta otra forma en que el spin se cansa. La del decaimiento, este es el decaimiento T1. El decaimiento T2 se produce por pequeñas diferencias microscópicas entre los spins. Eso es lo que se le llama interacción spin-spin. Entonces tenemos muchas flechitas, pero el de al lado está un poquito distinto. Este también está un poquito distinto. En vez de estar todos sincronizados hablando lo mismo, están un poquito desentonados. Está hablando un poquito distinto cada uno. Entonces al sumarlo, se empiezan a desintonizar cada vez más y por eso se empieza a decaer. En el decaimiento T1 es por temperatura. Esto que está acá son principalmente por temperatura. La magnetización empieza a volver a su estado de equilibrio
mientras más pasa el tiempo. Básicamente termodinámica. Entonces, si nosotros excitamos el spin, tiramos toda la magnetización a XY, pero se empieza a recuperar de a poquitito. Es por la temperatura y se llama recuperación, básicamente. Una recuperación de la magnetización por el estado de equilibrio térmico, y el otro es un que se van desintonizando. Y entonces cada vez la señal es más baja. Ya, entonces, aquí lo que expliqué, borramos esto que está aquí, es lo que sería el decaimiento T1 y T2. El decaimiento T1 es en la magnetización, si la vemos en Z, y la magnetización XY es la que decae T2. A este creo que también se le llama spin lattice interactions. Pero la razón por la que se forman es básicamente lo que dije. La T1 es para volver al equilibrio térmico y la T2 es por las pequeñas desincronizaciones de las voces de las gotitas de agua que hace que cada vez su mensaje se vuelva eh, más bajito. Ya. ¿Todo claro hasta ahora? Los que están aquí viendo también pueden hablar, si no les queda claro algo. Yo ninguna duda hasta ahora. Yo tampoco. Ya. ¿La gente espectadora no tiene duda? O quizás no están viendo. Así que, bueno, Yo estoy anotando así que estoy un poquito medio atrasado, pero bien, igual siguiendo el hilo. ya, siguiendo el hilo. Muy bien, muy bien. Ya, pues entonces, ahora lo que quiero hablar es de dónde aparece la transformada de Fourier exactamente. Porque todavía no, o sea, como que le he hablado intuitivamente que hay una cosa de frecuencia, y nosotros sabemos que lo que transforma del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo es la transformada de Fourier. Pero no he dicho de dónde sale. Acá ya vimos una transformada de Fourier, que es la transformada de Fourier del diseño del pulso de radiofrecuencia. Entonces acá hay un diseño de pulso RF que tiene una transformada de Fourier. Dependiendo la forma de la tajada que queramos excitar, vamos a tener un equivalente en el tiempo, que es cómo vamos a tener que prender nuestro amplificador de radiofrecuencia, modulado AM, igual que la radio, la que conocen todos, que básicamente significa que tiene un envolvente y que hay una señal que va máximo hasta a lo que está contenida por el envolvente. Matemáticamente es esto que está aquí. Esto sería la modulación AM del pulso RF. Como pueden esperarse, también hay una modulación FM, igual que la radio FM. Esa no la vamos a ver porque es muy complicada. No sé si me dejan saltármela. Es muy complicada para que la puedan ver. Ya, acá un pequeño detalle. El ojo mirando desde arriba corresponde a el decaimiento T2, que también es rosado. Y aquí el ojo rojo es lo que sería la recuperación de la magnetización en Z. Ya, solo para que calcen los colores. Ya, entonces ahora metámosle fórmula. ¿De dónde aparece la transformada de Fourier? La transformada de Fourier aparece por lo siguiente. Yo les dije que la frecuencia dependía de una constante que no les dije qué era, ahora se la voy a definir, y el campo que siente la gotita de agua, que era la frecuencia que estaba sintonizada a la radio, ¿cierto? O sea, esta F es la frecuencia a la que está sintonizada la radio. Por esa frecuencia era función del campo. Frecuencia en función del campo que siente. Ya, entonces, y aquí está la antena.
esta constante que está aquí se le llama constante giromagnética. Giromagnética. Y en el caso que nosotros estamos viendo, nosotros vemos moléculas de agua, H2O, y eso incluye protones de hidrógeno. Los protones de hidrógeno tienen una constante giromagnética asociada. Esto es para los protones de hidrógeno. Y esa constante giromagnética para los protones de hidrógeno es 42.57 megahertz por Tesla. Fíjense que está dividido por Tesla porque mientras más campo se me generan más megahertz al otro lado. Este campo que está aquí claramente está en Tesla y el valor que está en un resonador magnético, por ejemplo, como el que tenemos en San Joaquín, es 1.5 Tesla. También en Casa Central hay uno que es de 3 Tesla. Y para que se imaginen los órdenes de magnitud, el gradiente, la magnitud del gradiente es 30 militesla por metro. O sea que si nosotros graficamos cómo varía en el espacio, en 1 metro varía 30 militesla. 30 militesla. Imagínense eso comparado con el campo B0. Po. El campo B0, este que está aquí, es de 1.5 Tesla. O sea que no hay comparación entre lo que le aporta el gradiente. Por ejemplo, este sería la flechita que le aporta el gradiente. ¿Por qué puse 30? El gradiente. Gradiente G. G por X. Y en comparación, son órdenes de magnitud distintos. Y claramente esto que está en frecuencia es en Hertz. En nuestro mini resonador magnético tiene una frecuencia, un campo de 0.1 Tesla. Multiplicado por la constante giromagnética, eso da que aproximadamente es una frecuencia en Hertz, o megahertz mejor, del Armor, igual a 4.26 megahertz. Entonces esa es la frecuencia a la que me hablan los spins en el mini resonador magnético, que es mucho menor a la que está acá. Acá son 42 megahertz, acá son un décimo. Así que eso es súper importante. Ya, eso es lo primero. Entonces, continuación, la frecuencia depende también de los gradientes. Entonces le ponemos esta constante giromagnética y ahora el campo lo escribimos como el campo B0, que es este, el rosadito, y la contribución de los gradientes, que acá en rojo para ser consistente con el dibujo que puse ahí. Entonces, G por X. Donde aquí hay un gradiente en X, un gradiente en Y y un gradiente en Z. ¿Ya? Para hacer más fácil, solo voy a hacer con el gradiente X y en Y. ¿Ya? Porque para lo otro es lo mismo. ¿Ya? Entonces tenemos contribución de gradientes y tenemos contribución del campo magnético principal, y eso me da una frecuencia. Entonces, la fase a la que va a estar cada spin, recordamos que el spin se podía escribir como una magnetización que depende de M, y una fase, que eso se ve representado por una flechita que mide M y que va a estar en la posición, por ejemplo ahí, este ángulo que está ahí es phi. ¿Ya? Entonces mide M y está en el ángulo phi. Eso va a depender del tiempo. Entonces, la fase a la que va a estar esto, sin fijarnos de cómo decae el M, solo viendo la fase, va a depender de los campos que prenda. ¿Y cómo va a depender? De la integral de 0 hasta t de todo esto que está aquí. De la frecuencia, en el fondo. De esta frecuencia que varía en el tiempo. La integral de la frecuencia es el tiempo. Ah, espera, no el tiempo. Espera, se me volvió loco la cosa. No sé qué pasó.
De nuevo. Ya, ahí parece que sí. Ya. Como que no puedo bajar más. No sé qué pasó. Ya, ahí sí. Ya. Entonces, el integral de la frecuencia es la fase. Pero la fase, cuando uno le mete un... ¿Dónde quedó mi lápiz? Ahí. Bueno, me está tomando la tablet. Mira, problemas técnicos. 3 segundos. Por mientras nadie tiene ninguna duda. Si no, ya lo arreglamos. Está bien. Ya. Entonces, la fase está en radianes. Eso quiere decir que lo tengo que multiplicar por 2pi. Entonces, fíjense. Esto es radianes, porque por eso sale el pi, radianes. Y esta frecuencia era hertz. Y hertz integrado en t va a ser hertz por segundo. Como hertz es 1 partido segundo, se me simplifican y me queda solo radianes. Ya. Entonces, vamos a hacer una separación aquí. Ué. ¿Ya? ¿Cuál es la fase que va a tener cada uno? La fase que va a tener cada uno va a ser... Ahora vamos a definir otra constante que se llama gamma, que va a ser 2pi, la gamma barra, que es para que no haya tanto pi, ¿no? Entonces la fase va a ser este nuevo gamma por el V0 más, aquí lo voy a escribir como un vector, G producto punto, X punto. Y como yo sé que tengo E a la I, toda esta cosa, esa va a ser la señal de un spin. Y la señal de todos los spins va a ser escucharlos a todos. Y escucharlos a todos significa integrarlos. ¿Ya? Entonces ahí me aparece la transformada de Fourier. De hecho, lo que vamos a hacer es algo un poquito más fácil. Dejémoslo más fácil. Vamos a hacer un truco y vamos a definir una nueva variable que se va a hacer esta variable k que había dicho antes. Voy a definir k como esta variable gamma barra, y ahí no vamos a necesitar definir nunca esto. Y la integral de 0 hasta t de el gradiente. Eso va a ser mi variable k. Entonces, fíjense lo que me va a quedar. Me va a quedar 2pi k por el x más 2pi v0. Donde este v0 era lo que es la frecuencia del carrier. Entonces, para los que vieron comunicaciones, esto que está acá, como es la frecuencia del carrier, se elimina al demodular. Se elimina al demodular. ¿Qué significa eso? Cuando yo estoy en la radio de mi auto, yo escucho la canción normal, ¿cierto? No la escucho súper elevada en frecuencia. Aunque en el aire está en súper elevada en frecuencia. Eso es porque se le quita la frecuencia de carrier para escuchar lo que en verdad me interesa escuchar, que es todo el espacio K. Entonces, ahí si por ejemplo la fase le pongo un menos para que me gire hacia el otro lado, me va a quedar inmediatamente E a la menos 2pi K tanto con esto. Y ahí me queda la integral, que es sumarlas todas. Esto es la señal que yo voy a recibir en el tiempo. Pero se me acaba un poquito el espacio, perdónenme por esto. Entonces, sumar la contribución de todos los spins, que va a ser un integral, me va a obtener la señal en el tiempo. ¿Por qué? Porque este K varía en el tiempo.
Es función del tiempo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos de dónde aparece la transformada de Fourier en todo esto. Esta es la definición de la transformada de Fourier. ¿Qué es lo que me quiere decir esta relación? Que yo voy a escuchar lo que me dice las gotitas de agua, pero en otro espacio, que va a depender de los gradientes. ¿Por qué? Por esto que puse acá. Va a depender directamente qué estoy escuchando por los gradientes. A ver, y por si alguien se perdió esto. Entonces, ¿dónde quedó? Ahí está. Entonces, los gradientes me varían el espacio acá. Varían dónde escucho. Escucho en K. Entonces, por eso es súper importante en la programación de los pulsos. Esto que les puse aquí arriba. Dependiendo, si por ejemplo este gradiente ni lo prendo un poco más o un poco menos, voy a estar en otra parte del espacio K. Si lo prendo 0, como es una integral, no me va a integrar nada. Y después prendo el eje X y me va a empezar a integrar hacia la derecha. Si lo prendo un poco más, digamos aquí rojo, la flecha del espacio K va a subir más aún. Y después me muevo hacia la derecha. ¿Dónde quedé? Ahí. Después me muevo hacia la derecha y tomo muestra. Tomar muestra lo puse como estas flechitas, estas X. También puedo activar el gradiente hacia el otro lado. Puedo prenderlo negativo. Y puedo irme hacia acá y tomar muestras hacia allá. Entonces fíjense que esto que estoy haciendo, voy a poner otra diapositiva para que se entienda más. Esto que estoy haciendo de modificar la secuencia de pulsos es súper importante para la imagen. Entonces, mira, ahora la excitación solo le voy a poner como una flechita roja. No, mejor no. Se pueden confundir. Ya, entonces tengo la excitación. Excitación. Luego voy a prender el gradiente en I. Ya, lo prendo un poco. Y luego prendo el gradiente en X. Y aquí tenemos nuestro espacio K. Recordar que el espacio K es igual a 2pi, esta constante giromagnética barra de 0 a tanto de los gradientes. Ya, entonces acá está el 0 en el espacio K, acá está el Kx y el Ki. Entonces prendí un poquitito, entonces prendí un poquitito el I, eso quiere decir que me voy a mover un poquito hacia ahí. Ahora, usualmente no se prende al tiro el X, se prende un X negativo al principio. Se prende un X negativo que tenga la mitad de área que esto. ¿Y qué es lo que hace eso? Que me vaya primero hacia la izquierda, y después empieza a adquirir. Entonces, hacia la izquierda, esto va hacia la izquierda en el espacio K, y esto empieza a ir hacia la derecha en el espacio K. Esto que puse acá va hacia arriba en el espacio K. Y lo de la excitación no tiene que ver con el espacio K. ¿Ya? Entonces después puedo esperar un tiempo TR. ¿Ya? Espero TR. Este sería el tiempo de eco, por si acaso. Justo al medio del espacio K. Y hago lo mismo de nuevo. Por eso se llama tiempo de repetición esto que está acá. Porque después se repite lo mismo. Pero en vez de prender esto rosadito, lo prendo mucho más, por ejemplo. Me voy a la siguiente línea y prendo esto mismo. ¿Qué es lo que logro con eso? Me muevo mucho más hacia arriba en el espacio acá. Y también hago este mismo truco
de irme hacia la izquierda y después hacia la derecha en el espacio K. Entonces, yo me voy aquí y después izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y en esta parte es donde tomo las muestras. Aquí. Ahí. Ahí voy tomando la imagen. Que significaría tomar los puntitos aquí. Esto que acabo de dibujar es cómo una secuencia de pulsos puede generar una trayectoria en el espacio K. ¿Ya? Esto es una trayectoria en el espacio K. La trayectoria que puse acá es la más simple, que se llama la trayectoria cartesiana. Cartesian. ¿Y por qué se llama Cartesian? Porque al final, si yo lo veo todos los puntitos, me va a quedar una imagen. Así como las que le mostré antes. Esto que está aquí es exactamente lo que le mostré en la presentación. Bueno, esa no sé si se acuerdan, por eso blanco que tenía un puntito al medio. El espacio K siempre tiene un puntito al medio y es como una flecha, una cruz. ¿Ya? Esto es lo que se obtiene por resonar. MRI. Entonces yo obtengo ese espacio K, le hago una transformada de Fourier y obtengo la imagen de mi cerebro. ¿Ya? Le pongo cuadraditos porque son píxeles. Entonces ahí tengo mi cerebro, por ejemplo. Ya. ¿Están entendiendo todo? ¿O está muy, Sí, sí. está muy complicado? Sí. Ya, pues. A eso me refiero con la secuencia de pulsos. Si te fijáis, como ya lo habíamos dicho antes, si yo dejo este TE un poquito después o un poquito antes, o parto repitiendo la adquisición después o antes, voy a estar escuchando más o menos ciertas partes del cuerpo. Y ahí se generan los contrastes. La parte de la secuencia de pulsos, esa la veo yo. ¿Ya? Lo que van a ver ustedes es lo que voy a mostrar ahora. Pero espero que se entienda más o menos todo. Una duda, ¿cuánto Sí. se demora esto más o menos como en un ciclo en TR? Buena pregunta. Los TE, mira, por ejemplo, yo estoy tomando unas imágenes hace poco. Y esto que está aquí, el TE es como de 100 milisegundos, Ujú. para ponerte un tiempo. Y el TR puede ser un segundo. Mm. O puede ser menos. Hay imágenes que son mucho más rápidas. Hay imágenes con TE de 10 milisegundos y TR de 10 milisegundos también. O sea, un poquito más, 12. ¿Y de qué depende esa diferencia? Como de que, Depende bueno. del contraste que Ah, uno quiera ya. lograr. Porque al Ya, buenísimo. variarlos, voy a generar imágenes completamente distintas. Y eso es porque, bueno, ahora que ya lo puedo expresar un poco más matemáticamente, eso es porque la magnitud va a depender del decaimiento de dos. Y esto es matemáticamente así. Ah, buenísimo. Ya veo. ¿Cachai? Entonces, este T podría expresarlo como que es T. T. La magnetización depende del T del tejido. Ya. Ahora veámoslo en la parte de hardware. Esto es, ¿por qué son importantes los gradientes? Porque nosotros vamos a tener que adquirir nuestra imagen en el espacio de Fourier. Y básicamente los gradientes son un campo magnético que varía en el espacio, en el eje Z. Esto no lo dije, pero todos los campos varían en Z. Entonces, el gradiente va a ser flechitas, así, pero todas en Z. Y este es, digamos, el campo magnético grande. Esto, digamos que este es el eje Z, Z.
Y esto de aquí es GZ por Z. Es una función que depende linealmente con la posición en Z. ¿Y cómo generamos un campo así? ¿Cómo se genera un campo así? ¿Cómo se hace físicamente un campo así? Una forma es, por ejemplo, tener dos loops, que la corriente vaya hacia acá, y otro que vaya en la otra dirección, hacia acá. Y por la regla de la mano derecha, nosotros sabemos que el campo magnético que se genera va a ser el producto cruz entre la corriente y el diferencial de largo. Entonces, en el primer loop me va a apuntar hacia arriba. En el primer loop, el campo que me va a generar esto va a apuntar hacia arriba. Y en el segundo loop, como está girando hacia el otro lado, hacia abajo. Pero obviamente este campo decae. Entonces, este que está acá me va a generar un poquito hacia acá. Después va a empezar menos hacia acá. Y el otro también, pues va a ser un poco hacia acá y un poco hacia acá. Y aquí al medio se van a superponer. Y el campo resultante va a ser exactamente esto. Algo que mientras más me acerco al loop de abajo es hacia abajo. Acá va a ser 0. Y después hacia arriba. ¿Y cómo genero campos o gradientes? Este es para el gradiente en Z en particular. Gradiente en Z. Y para el gradiente en XY voy a generar cosas un poquito más complicadas, que son como así. Esto está en 3D. Esto es como un loop que después va hacia acá y después sigue. Entonces digamos que hacia aquí y uh, hacia el otro lado. ¿Cómo lo podría explicar? Es un cilindro. Esto es un cilindro. Es como si estuviera este mismo cable enrollado, pero en un cilindro. Y hacia acá. Y esto genera el mismo efecto, solo que genera campos que van hacia acá. A ver, no me equivoqué no, me equivoqué en la mano derecha. Justo puse las flechas para el otro lado. Ay, espera, perdón. Ahí. Ya tenemos esto mismo, pero va hacia acá y hacia acá. No, pues me equivoqué. Me equivoqué de nuevo. Los puse de nuevo igual. Ya, ahí sí. Ya, entonces esta va a generar un campo que está hacia acá y este un campo que está hacia acá. Esto podría ser, por ejemplo, el gradiente en X. Y el gradiente en Y es exactamente lo mismo, pero está rotado. Es como así. Ups. Y este está por encima. Lo voy a dibujar de otro color para que se cache. ¿Se entendió esto que acabo de dibujar? Que estos dos son lo mismo, pero una rotación. ¿Por qué los gradientes en X y en Y no pueden ser círculos como se usó en Z? Ah, ¿por qué no los dibujé como círculo? Porque todo esto está en disposición espacial en un tubo. El resonador magnético es un tubo, Ah, claro. ¿cachai? Entonces por eso tiene esa forma, porque esto está así. Ah, ya, y lo de arriba sería como las tapas, ¿o no? Esa... Claro, ahora los voy a dibujar con colores. Mira, fíjate que en el resonador magnético, aquí está la persona. Ahí está, no sé, este es su brazo, esta es su cabeza. Los gradientes en X están ahí. O sea, perdón, los gradientes en Z, los gradientes en X están así, en este eje. Y los gradientes en Y no le puse un color, pero ya digamos que son los que están como así. Y por detrás. Ya, buenísimo, sí. Ya, ¿Se perfecto. entendió? Sí. Sí, sí. Ya, pues, esto es lo mismo que vamos a tener que hacer con el mini resonador magnético. Pero Y en una el consulta, vamos a tener los tres ejes también en el en los- mini resonador. por supuesto, los tres ejes.
Entonces, mira, si te fijáis, habitualmente, habitualmente se suele hacer así como medio cilíndrico. En nuestro mini resonador magnético, como ya lo vieron, es un tubo igual. Entonces aquí estaría la mini persona en caso de entrar en ese tubo. Pero nuestros ejes están un poco cambiados, porque acá hay un imán y acá está el otro imán. Y generan campo V0, pero en este eje. ¿Ya? Este es el campo de 0.1 Tesla. 0.1 Tesla. Y los gradientes no sé cuánto van a ser, también van a ser van a ser de micro Tesla. No sé cuánto nos va a dar. Pero la idea sería poder también hacer un gradiente aquí, así, alrededor del tubo. Y acá, como bien sabe Cristóbal, hay unos espacios como unos sacaditos rectangulares, en que mi idea era que nosotros pudiéramos meter algo que funcionara como gradiente X, Y. Porque mira, si yo muestro estos dos, a ver, para no rayar tanto el dibujo, yo a estas le podría meter un loop que fuera hacia acá y al revés, y un loop que fuera hacia acá y al revés. Y esto me va a generar cambios en este eje. Esto eh, me generaría gradientes en este eje, que lo podríamos llamar eje X. Va, puse la flecha hacia el otro lado. X. Acá digamos que el Z y este es el Y. El Z siempre se pone con respecto al campo magnético principal. ¿Ya? Y para el Y, al igual que esto, mira, voy a girarlo para que se cache más que puse en cada placa. ¿Ya? Esto es solo una, porque la otra es simétrica también. Estos serían como cables así. Como que están girados hacia todo un lado y esto sería hacia el otro. ¿Cachan? ¿Sí? ¿Se entendió el dibujo? Más o menos, al final tendríamos como... tendríamos cuatro pares de... tres pares de bobina de igual forma, ¿o no? Sí. Parece que me equivoqué. No, está bien. Ya, pues este genera campo hacia acá y este hacia acá, y entre medio va a generar la interpolación como entre los dos, ¿no? Y yo voy a repetir esta cara dos veces. Pero una de las caras, por ejemplo, este es el gradiente en lo que le llamé X, pero el gradiente en Y va a ser una placa que es exactamente igual, pero que está rotada. Así. Ya lo vamos a poner verde. ¿Cachai? Es lo mismo, pero así. De hecho, podría hacer la misma placa dos veces. Y acá, este gira hacia acá, entonces este campo de ahí, este campo se genera hacia aquí y este hacia acá, y al medio se generan flechas hacia acá y hacia acá. Entonces también es lineal, pero en el eje Y. ¿Se cachó? Sí. Mira, voy a hacer algo, déjeme mostrarle una imagen que es bien buena, de algo que nosotros hicimos con Cristóbal. Que hay unos simuladores. A ver, ¿dónde me quedó el mouse? Aquí. Yo igual tengo como una renderización de la parte de plástica que podría mandártela. Sí, y la podéis mostrar en el video chat para que la gente A lo ver, vea. déjame probar si puedo compartir mi pantalla. Igual puedo, pero ¿lo tenía a mano o si no lo comparto yo? Si igual no me muero nada. Ya. Ya miren, ese es el mini resonador por dentro. Ese cilindro que está ahí sería el tubo donde está la antena de radiofrecuencia y todo eso.
y estos sacaditos rectangulares son donde irían los gradientes, que serían estas dos PCBs con estos espirales. Ya toda la electrónica iría por fuera. ¿Ya? Entonces, mira, lo que yo tengo pensado, para la gente que le interesa un poco más la electrónica, claro, a ver, así van, po. Ese, por ejemplo, sería el gradiente en X y el otro el gradiente en Y. Entonces, las espirales traspuestos sería el otro gradiente. Sí, ahí está, ahí pues. Sí. Ya, pues entonces lo que decía yo es que una persona lo que podría ver es cuál es el mejor diseño de estas espirales para generar un campo magnético lo más lineal, ¿ya? O sea, tiene que ser un campo magnético lineal que varíe en el eje Z, que el eje Z es el campo magnético principal. Una persona podría ver las formas, que básicamente pueden ver optimización de gradientes, igual es bien interesante ese tema. Y otra persona podría ver la electrónica de los amplificadores y cómo aprender y apagar esos gradientes para generar campos. Esas dos personas pueden trabajar juntos, pero uno creo que esté más dedicado en cómo hacerle estas espirales para generar un campo lineal y la otra como la parte de la electrónica. No sé cuál le gusta más a quién. Yo al menos podría hacer en cualquiera de los dos, me da lo mismo. Como que los dos se ven bien choros para hacerlo. Así que Benedicto, tú vas. Yo, mi habilidades creo que lo mejor sería electrónica. ¿Electrónica? No, sí, no sé qué Oye, tal. ¿qué están viendo ahora? ¿La electrónica? No, no, no ¿cómo se llama? En lo que yo estoy mostrando, ¿están viendo mi carpeta, no? Ah, sí, 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 Ahora sí, ven sí. una cosa con flechita. son Sí. como campos Ah, ya, pues mira. parecidos. Esto es algo que hice yo en MATLAB, que esto es lo que me interesa que piensen bien. Por ejemplo, acá yo hice lo mismo, puse muchos círculos concéntricos con una dirección y la otra con otra, y se me genera esto que decíamos acá, pues de la regla de la mano derecha, que unos contribuyen campos hacia arriba y otros campos hacia abajo, y entre medio se genera como una cosa lineal entre los dos, y abajo también está el mismo par. Y aquí, a la derecha, podemos ver que cómo crece el campo con respecto a la posición en X. Esto sería un gradiente en X. Entonces lo que me interesaría que entonces Guido haga es que viera bien estas simulaciones de cuánto, por ejemplo, de si le meto cuánta corriente a estas, ¿cómo se llama? Solenoides o círculos, como le querés poner, con cuánta corriente se genera cuánto campo y cuál es la mejor forma que deben tener estas para que sea lo más lineal posible al centro. Un ¿Ya? momento, cuando hablas de centro, ¿a qué centro te refieres? ¿A qué parte del centro específicamente? Bueno, si mostramos de nuevo lo que sería el mini resonador, el centro es... ahí tú tenés que verla. Mira, esto es un ejemplo de los gradientes, pues aquí se notan un poco. Claro. Se alcanzan a ver estas formas como espirales? Sí, sí. Ya, pues estas Ujú. espirales son las que van a ir por afuera de esta caja. A ver, por aquí está la caja. No, aquí no está la caja. Pero también la tengo renderizada. Mechanical Parts, Renders, aquí. Esta es la caja Sí. y este es el mini resonador en 3D. Si te fijáis, aquí va un tubo. ¿Ya? El tubo, hay una parte que está justo al centro de los imanes, que son estos círculos. Ese es Ah, el ya. centro. Entonces, Ya, buenísimo. tú tendrías que ver estas... tenéis todo este rectángulo para jugar, de que no me sé ¿cómo se llama? No me sé las dimensiones exactas. Cristóbal se las sabe bien porque imprimió en 3D. Entonces le podréis pedir, Sí, deja buscarla mientras. sí, le podréis pedir que te ubique el lugar 3D donde está el centro del tubo con respecto al campo magnético principal, que sería el centro de los imanes, que son estos... Mira, aquí está como transparente y se cacha, pues. Aquí están estos círculos que son los que hacen un spread al campo magnético y estos cuadraditos. Ah, no, este es distinto. Ya. Este diseño un poco anterior. Este cuadradito que está acá es el imán y esto que está acá es el spreader, que básicamente hace que sea más uniforme, pero al medio de este spreader o en el centro del cuadrado hacia el otro tenía una línea imaginaria
que intersecta con el tubo, con este Sí. tubo, con el tubito que está ahí. Ya, ese es justo el lugar que quiero que veáis. Ya, súper. Onda, donde está aquí. ¿Cachai? Sí. Tiene que ser lo más uniforme posible en una esfera aquí. Mira, Ya. a ver, ¿dónde está? Ahí está. En esta esfera, que es donde estaría la persona o lo que sea, tiene que ser lo más lineal posible el campo. Ya. Si por Súper. aquí, si por aquí no es lineal, da lo mismo. ¿Ya? Tiene que ser lo más lineal posible y me gustaría saber la magnitud y todo. Ya, Entonces, voy a hacerlo. Guido se encarga del diseño de los gradientes, como en el fondo de la placa. Eh, Me gustaría que Cristóbal estuviera en comunicación con Guido. Cristóbal se escribe con B corta, ¿cierto? Me perdí. No, me larga. ¿Cómo se Con B escribe? de barco. De barco, ya, perfecto. Cristóbal. Ya, Cristóbal quiero que hable con Guido, porque Guido puede decidir que la mejor forma no es que sean rectangulares, pues podéis decir que sea de otra forma. Entonces ahí el soporte ya no es rectangular y Cristóbal tiene que ver una mejor forma de meter los gradientes. Entonces ellos tienen que estar en comunicación. Y a su vez Guido tiene que hablar con Tomás, porque de alguna parte tiene que salir un cable que, que es el controlador de corriente, el amplificador de corriente, que tiene que estar acá. Porque la cantidad de campo que se genera es proporcional a la corriente. Mm. Entonces, estas secuencias de pulsos que yo les puse acá, que son señales digitales entre comillas, o sea, acá Tomás tiene que decidir, porque esto puede ser una señal cuadrada, pero que tenga un voltaje que va entre 0 y 5 volts, por ejemplo, Ujú. o menos 5 volts 5 volts, por ejemplo, y menos 5 volts, acá negativo, menos 5 volts. Entonces puede tener toda esta amplitud del gradiente, y eso me va a generar más o menos corriente aquí, que la idea es que se traduzca linealmente a un campo, aquí. Entonces hay como una etapa de 1, después como cómo está la fuente de corriente, y después se me traduce a la cantidad de campo. Entonces, Tomás tiene que decidir si es mejor hacer algo así de menos 5 volts a 5 volts, o puede ser que sea mejor usar una PWM. ¿Cachai? Siempre 5 volts, pero que está a una frecuencia. Sí, sí, he trabajado con PWM. Ya. Sí, pues porque yo tengo un computadorcito aquí, que es el Analog Discovery. Analog Discovery 2. Que puede entregar outputs analógicos o PWM, digitales, como queráis. Entonces, se puedo prestar uno para que cachís cuál es mejor, de cómo lo podéis controlar. La idea es que la amplitud de esto sea Ujú. proporcional a la corriente. Eso es. O sea que voy a tener que controlar de alguna forma la fuente de corriente. O el Ya. amplificador de corriente, ahí tenéis que ver. Ahora, eso es básicamente, no sé si les queda más o menos claro o más claro que antes, qué es lo que hay que hacer y por qué. ¿Sí? Yo tengo una pequeña duda. ¿Sí? ¿Quién es? En el ¿Tomás o Guido? fondo, sí, Tomás. Ya, Tomás. ¿Ya? En el fondo, mi pega es diseñar un controlador para intensidad de los campos magnéticos de los gradientes, algo En, así. en- en teoría, tu pega es diseñar un controlador de una fuente de corriente que dependa de alguna señal digital. Ya, Ya, y te voy a pasar un archivo en que se explica un poco de cómo puede ser el circuito. Hay un ejemplo, pero puede ser que ese no sea el mejor. ¿Ya? ok. Ahora que ya están un poquito más familiarizados con todo este tema, les voy a dar una lectura un poco más orientada al mini resonador, de cómo el diseño de estos amplificadores de corriente. Claramente va a tener que haber un amplificador de corriente por gradiente y todos van a tener que funcionar al mismo tiempo. Entonces también puede ser que necesitemos comprar muchas fuentes de corriente, como que tu parte es la más electrónica, Ujú. Tomás.
La de Guido es una parte más que se puede hacer en MATLAB, que es cómo traducir la corriente que debería pasar por esos loops a un campo y qué forma tienen que tener estos gradientes para generar el campo lo más lineal posible dentro de esta esfera que, que se llama isocentro. Y la esfera en el mini resonador está definida con todos los STL que tiene Cristóbal. Eso. Si quieres le subo este PDF al grupo. Todo esto que anoté recién. Ya, Sí, porfa. sí. Sí, por favor. Es harta información igual, así que si se perdieron no se sientan mal. Igual dijiste que lo iba a subir a YouTube, ¿no? Sí, todo esto ya está subido en YouTube, de hecho. Se sube, Ah, se sube al mismo tiempo. nice. Sí, po. Eso sería, yo creo que lo podemos dejar hasta acá, pues. Quedo en deuda con usted de enviarle esta lectura un poco más orientada al mini resonador. Y también para simular los campos magnéticos tengo unos toolbox que le puedo decir a Guido. Ya, porfa. Ya. Y eso, pues. Dejémoslo hasta acá. ¿Nos ponemos algún tipo de plazo? ¿Cómo para hacer esto? O sea, esta es la pega que yo creo que haga en el semestre. Así que Ah, no es una pega trivial. ya. Ya no es para nada fácil. Vamos a ir viéndolo a poco, po. La idea Vale, Ya, vale. sería diseñarlo y ahí cachar qué cosas hay que comprar también, po. Porque todas estas decisiones de diseño van a después pasar a qué cosas comprar, que es una siguiente etapa. Y después de que lo compremos, lo más probable es que lo vamos a armar y no nos va a funcionar y nos vamos a dar cuenta que teníamos que comprar otra cosa o rediseñar. Va a ser iterativo. O sea, me impresionaría si llegan y lo hacen al tiro. ya. Y después de que todo Bueno, está funcionando, tenemos que ver si hace una imagen el resonador. ¿Sí? Súper. ¿qué tan dependientes de la situación país estamos? La verdad es que por el principio nada, porque todo esto es de pensar. Las simulaciones Ah, lo ya. pueden hacer en LT Spice o en MATLAB. Ahí cuando haya que armar las cosas, harto. Sí, es que esa es la parte como que me preocupa, porque, por Sí, ejemplo, ya podemos tener todo el modelamiento listo y cómo lo sí. probamos en la vida real y no No, conseguir los componentes y sí, este tema del estado de catástrofe y etc. sí. En el peor de los casos, si no se soluciona esto en el semestre, quedaría en la parte teórica nomás. Y eso ya sería una gran ayuda. Sí, Ya veo. sí. Ojalá que no, pues crucemos los dedos. Igual es entretenido esto, Sí, pues, y pues. ojalá poder probarlo. ¿Y no nos podríamos extender el segundo semestre? O sea, si quieren, depende de ustedes. Pero ojalá que se pueda terminar, pues. Así que eso. ¿Alguna otra duda? Por ahora ninguna. No, No, por ninguna. ahora ninguna, Ya. salvo repasar esto. Sí. Entonces, ¿con quién me tengo que poner en contacto yo como para cachar las medidas y todo eso? Porque igual es lento modelar. Con Guido. Ya, Guido bacán. es totalmente dependiente de ti porque tú que haces la parte mecánica, das una restricción a su problema, que es la geometría. ¿Cachai? Sí, Él por solo eso. puede Y después él me tiene solucionarlo. que dar como la geometría de vuelta y yo tengo que imprimirlo y ver si funciona. Claro, sí, pues puede ser que no sirva esa parte impresa. Quizás su geometría es demasiado loca y no se puede imprimir, ¿cachai? Que no se puede Ahí, imprimir si esa es la limitante, sí. sí, pues. Y nada, pues también vaya, ¿cómo se llama? Lo más probable es que Tomás dependa un poco de Guido, porque no sé, por los gradientes que él diseñe van a tener una impedancia que va a determinar directamente cómo reacciona su amplificador de No sé, corriente. claro. Claro. Entonces, ahí vamos a tener que estar hablando, o sea, nadie independiente. Sí, todos tienen cosas que las que dependen entre ustedes un poco. No totalmente, pero al final sí, po. Siempre pueden dejarlo como constante y cosas así, pero por ejemplo el diseño ¿cómo se llama? Del amplificador de corrientes, podríais dejar que la implicancia es, no sé, X o 50 ohms y ahí cachar qué onda y por último después lo cambiáis, pero ojalá lo más real posible. Claro. Sí. Ya.
Ya, pues dejémoslo hasta ahí, pues. Gracias por asistir a todos. Y está subido, así que les voy a pasar el link. Súper. Estamos Ya, hablando súper. entonces. Ya, pues. Vale. Muchas gracias. Estén Bien, bien. chao. Chao, chao. Estén bien, chao. Bueno, muchas gracias. Ya.